Bien, miren, esta es nuestra primera videoconferencia de base de datos. Es importante que todos asistan a la videoconferencia porque aquí es donde se van a aclarar dudas. Mi nombre es Ángel, para las personas que son nuevas, que no me conocen, Ángel Sosa, y vamos a estar trabajando en la parte de la base de datos. Para mí es una de las materias más importantes en la carrera de informática, de ingeniería y sistemas, ya que es la que nos va a permitir a nosotros eh, aprender a manipular, controlar y dirigir los datos de los software que nosotros vayamos a crear. Yo les coloco unos documentos para que ustedes fueran leyendo y a partir de ahora vamos a comenzar a indagar con relación a esas informaciones que ustedes estuvieron estudiando. Lo primero es, ¿qué es una base de datos? ¿Por qué existe una base de datos? Una base de datos, teóricamente hablando, no es más que una especie de contenedor en la cual podemos almacenar grandes volúmenes de información. Déjame compartir la pantalla aquí. Vamos a ver esto. A ver, aquí. Voy a una notepad. Bien. Bien, base de datos. Bien, la base de datos no es más que una especie de contenedor en la cual podemos almacenar grandes volúmenes de información. La base de datos nos ayudan a nosotros a tener el control de las informaciones. Entonces, existen software que nos van a permitir a nosotros administrar la base de datos. Y esos software se le llaman gestores. Gestor de base de datos. Un gestor de base de datos, como le mencionaba, es el software que nos va a permitir a nosotros administrar, controlar y dirigir nuestra base de datos y diseñar la base de datos. Entonces, también tenemos, dentro del gestor de base de datos, tenemos algo que se llama el motor de base de datos. El motor viene siendo, ustedes han escuchado lo que es el kernel del sistema operativo, que es como el corazón. El motor de la base de datos es el que determina en qué orden ejecuta los procesos, se encarga de la seguridad y determinar en qué tiempo se ejecutaron los procesos. Entonces, eso se llama el motor de base de datos. Entonces, un gestor de base de datos es el software que te permite controlar, dirigir, administrar todo eso, pero el gestor internamente es el que se encarga de gestionar de los procesos internos en cuanto a seguridad, en cuanto a velocidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles gestores de base de datos existen? ¿Cuáles gestores de base de datos? Tenemos, por ejemplo, tenemos Oracle. Oracle es un gestor de base de datos. Ahora mismo es el más caro, uno de los de mayor importancia en la actualidad. Tenemos también un gestor de base de datos que se llama MySQL. Tenemos lo que se llama SQL Server. Tenemos Postgre. SQLite. Ese yo lo usé con Python. Tenemos Postgre, tenemos, bueno, SQLite que te mencionó, es un gestor de base de datos, cual nos permite a nosotros trabajar para dispositivos móviles, básicamente orientado a dispositivos móviles, para hacer base de datos que vayan a interactuar con los dispositivos móviles. Tenemos, por ejemplo, tenemos MariaDB. Tenemos, por ejemplo, bueno, estos son los gestores de base de datos tradicionales, donde el concepto de todos ellos es el mismo. Almacenar datos, permite hacer consulta, administrar los datos, gestionar información.
Pero todo esto que está aquí está basado a un paradigma que ya está cambiando. O sea, ustedes van a tener que aprender todo esto, lo van a aprender, lo van a manipular, lo van a trabajar, pero en el futuro usted va a tener que desaprender esto para aprender un nuevo paradigma que viene y que ya se está implementando, que está tomando mucho auge en el mercado, y es el paradigma de de los nuevos gestores de base de datos que están saliendo ahora. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Firebase, eso es de Google. Eso está cambiando el paradigma. Pero para tú entender este nuevo paradigma de ahora, tú debes aprenderte todo esto, ¿ok? Aprenderte todas las reglas y todo esto. Y luego tú estudias esto de aquí para que entiendas qué es lo que viene nuevo. Esto sale en la década de los 70, hasta el día de hoy está funcionando, está trabajando estos conceptos, pero ahora viene un nuevo esquema de base de datos que es, entre ellos se encuentra Firebase, entre otros. Pero este que en la actualidad este es uno de los que más se está utilizando. Pues bien, ya tenemos aquí los gestores de base de datos. Vamos un poquito de historia. Por ejemplo, MySQL es un gestor de base de datos que fue creado por la empresa Sun Microsystems, y también ellos fueron los creadores, la gente que crearon a MySQL fueron los creadores que trabajaron con Java. ¿Ve? Entonces, ahora un tema de que esta empresa, Oracle, compró a MySQL y también compró a Java. O sea que por eso es que ahora cuando tú vas a descargar el JDK de Java, tienes que dirigirte a la página de Oracle. Y los features que aparecen sobre MySQL también está orientado hacia Oracle. O sea que MySQL es muy robusto también. La gran mayoría de los proyectos orientados a la web están creados en MySQL. Lo que es telefonía, por ejemplo, el Asterisk, esos software de telefonía. Por ejemplo, hay uno que se llama Isabel ahora, que es una nueva versión del Elastic con Asterisk, que traen esos gestores de base de datos. SQL Server es un gestor de base de datos es de la compañía Microsoft, y tienes sus versiones. Tienes versiones, por ejemplo, que son community, y tienes versiones, por ejemplo, que son gratis, que almacenan cierta cantidad y tienen algunas restricciones. Este, por ahora, es el único gestor de base de datos gratis que existe en la actualidad. Este no es gratis. Este surgió después que vendieron a MySQL. Y bueno, y aquí le hablé ya un poquito del nuevo paradigma de la base de datos que se están controlando vía este nuevo esquema. Sería interesante que usted lea sobre esto, sobre Firebase en internet. Bien, entonces, cuando tú vas a trabajar en informática, así como cuando tú programas, tú tienes que tener reglas, normas. Aquí, en las bases de datos, tú deben cumplir las normas. Pero las normas se cumplen, bueno, lo ideal es que tú las cumplas 100%, pero aquí llega un momento donde tú puedes romper la norma para tú salir de una situación. Existen una serie de normas. Lo primero que tú tienes que saber qué es una norma. Una norma. Existen normas internacionales, las cuales son fomentadas por organizaciones internacionales. Por ejemplo, lo primero que tienes que saber es que una norma son reglas. Reglas que se deben cumplir para llegar a un objetivo común. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, para usted poder pasar la asignatura, tiene que cumplir con las reglas. Tiene que participar, tiene que hacer los exámenes, tiene que cumplir con una serie de pasos. Pero no quiere decir que si usted no cumple con las reglas, por ejemplo, usted es una persona habilidosa, no tiene que estar estudiando, un día agarre y aprende todo, puede pasar la materia. Cumple con los requerimientos, pero en programación siempre hay que cumplir reglas. En base de datos, lo ideal es que tú cumplas las reglas, por lo menos un 25%, que tú cumplas las reglas de normalización. Y eso te va a ti ayudar a ahorrarte muchos problemas, te va a ahorrar mucho dolor de cabeza si tú aprendes a utilizar las reglas de la creación de base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, existen normas, por ejemplo, internacionales, por ejemplo, como la Organización Internacional de
la Organización Internacional de Estandarización, que es lo que llama la ISO. ¿Ven? La ISO es una organización internacional de estandarización. Ellos crean unos estándares internacionales donde ellos regulan procesos de cualquier tipo. Por ejemplo, existe una norma que, por ejemplo, la ISO 9000, que me imagino que algunos la han escuchado, la 9000, que está compuesta por 9001 y 9002. Déjame ver, un 2, aquí. Ok, esta es una norma que tiene que ver con la calidad del proceso. Todo lo que tiene que ver con calidad, que tú quieras que tenga calidad, entonces tú debes orientarte a esa norma. Entonces, esta es la norma, esta es la que certifica y esta es la que audita. Cuando tú cumples con los requerimientos del proceso que tú estás desarrollando, ellos te mandan una empresa para que certificarte, donde tú debes cumplir con todo, pues, y si tú pasas esos procesos, pues entonces te entregan un sello donde tu producto sale a la calle sellado, o tú puedes hacer mercadeo con esa norma, o sea, que tú cumples con los requerimientos de calidad estandarizados a nivel mundial relacionado a ese tipo de procesos que tú elaboras. Bien, por ejemplo, tenemos la ISO, la de nosotros, que tiene que ver con la ISO 27000, esa es la de nosotros, los informáticos. Esa tiene que ver con un sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 27000 tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información. Hasta el momento, aquí solamente hay cuatro empresas que están certificadas con la ISO 27000 en República Dominicana, que es, por ejemplo, Unipago, el Banco Central, y una empresa en Santiago que se llama Synergy, y tiene una denominación que se encuentra en la romana, que se llama Synergy también, otra denominación de esa empresa. Entonces, en República Dominicana, hasta el momento, solamente tenemos 4 empresas certificadas con ISO 27000, que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información. Todas las empresas grandes deberían estar certificadas, pero si tú no cumples con la norma, si tú no cumples con los requerimientos, tú no puedes lograrlo. Existe la ISO 38000 y así sucesivamente. También existen buenas prácticas. Buenas prácticas. O sea, no necesariamente tú tienes que trabajar con una norma internacional. Tú puedes utilizar una buena práctica, y la buena práctica funcionan como marco de referencia. Un marco de referencia. O sea, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, las chicas, cuando van a cocinar algo, vamos a poner un arroz blanco que van a cocinar, un día le queda de una manera y otro día le queda de otra. Entonces, si ellos tienen una receta, si tú tienes una receta donde te dice que la receta, todo lo que tú le tienes que poner para que ese arroz te salga nítido ese día, ese es tu marco de referencia. O sea, tú te guías de la receta para que siempre te salga con la misma calidad. Ahora, si todos los días tú lo echas así, de una manera aleatoria, es probable que él no te quede igual. Pero si tú tienes anotado una receta, el día que te quedó bien, tú la anotas que fue lo que tú le pusiste ese día, pues entonces tú tienes un marco de referencia que te ayuda a ti a tener ese producto con la mayor eficiencia posible porque tú tienes una guía. Así mismo pasa con la programación y con las bases de datos. Existen normas, existen reglas que tú debes cumplir. Y si tú no las cumples, tú vas a tener problemas. Hay que cumplirla en un alto porcentaje porque la base de datos no es un juego. La programación falla, qué sé yo, un código, tú te das cuenta, lo arreglas, pero la base de datos no se juega con eso, porque en la base de datos es que se almacenan todas las informaciones de la empresa. Si tú almacenas datos erróneos, si tú almacenas cosas locas en la base de datos, tú vas a tener problemas en la institución. Entonces, con esto es un tema demasiado delicado. Para mí, no sé otra persona, esta es la materia más importante que tiene esta carrera, la base de datos. Porque programar, usted agarra YouTube, un par de videos y ya está usted programando. Pero controlar, administrar, dirigir, gestionar base de datos, no se aprende tan fácil. Hay que aprenderse reglas primero para luego tú entonces comenzar a desarrollar tus aplicaciones con una base de datos confiable, segura y eficiente en tu sistema. Probablemente tú seas más duro programando, tú seas mejor programando, pero no se te ve el dinero, porque tú quizás no controlas bien la base de datos. En el momento de que tú controles la base de datos bien, ya la programación es un juego, tú debes concentrar en tu base de datos, que es la que te da la seguridad y la veracidad de la información para que la empresa siga fluyendo, ¿ok? Entonces, hay buenas prácticas. Por ejemplo, tenemos una buena práctica que se llama ITIL, la pueden buscar en internet. ITIL tiene que ver con lo que es la ISO con la 9000, tiene que ver con la calidad. Si tú no tienes dinero, si tú no tienes los cuartos para para que tu empresa se pueda certificar a nivel mundial
con ISO. Entonces tú tienes una buena práctica que tú la descargas de internet y esa buena práctica se ajusta a los procesos de calidad de cualquier empresa. Entonces una buena práctica es como la receta que te va guiando en los procesos que tú debes llevar a cabo. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, COSO 1 y COSO 2. Eso tiene que ver con lo que se llama el control interno informático. Esa es una buena práctica. Ahí tenemos, por ejemplo, COBI, que son 4 dominios de COBI, los cuales te ayudan a ti a monitorear y controlar algunos procesos de tu empresa. Bueno, ustedes pueden abundar más sobre eso en internet. Lo que sí les quiero decir es que para tú hacer base de datos, tú no la puedes hacer a lo loco. Tú tienes que hacerla en base a las reglas para que luego no tenga problemas. ¿Ok? Entonces, existen unas normas que se llaman normalización de base de datos, que todos ustedes deben estudiar, aprendérselas y hacer ejercicio en cuanto a ello, antes de nosotros comenzar este mundo de la base de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, normalización de base de datos. Ustedes van a estudiar en esta semana la primera, segunda, tercera y cuarta forma normal de base de datos. Todos tienen que estudiarlo y todos tienen que hacer ejercicio y todos tienen que aprendérselo. La historia de la normalización, por qué la normalización, en qué consiste la primera forma normal, hacer ejercicio de eso. Y yo voy a habilitar una carpeta para que ustedes me envíen todo eso, pero tienen que aprendérselo también porque lo voy a evaluar en función de eso. Esa es la regla, es el corazón de la base de datos. En base a eso, entonces, que nosotros vamos a trabajar. En base a esa referencia. No podemos trabajar de que a lo loco, de que abre ahí, vamos a tirar el código, ven. No, eso así no sirve. Por eso que usted ve mucha gente que tira muchísimos códigos, pero no se le ve el dinero, porque no sabe las reglas, no controla. Cuando hay un problema serio, grande, institucional, no sabe por dónde coger, porque usted no domina reglas, usted lo que tira código como un loco. Eso no sirve así. Ven, primero aprende reglas. Ahora, las reglas aquí en base de datos, llega un punto que hay que romperlas, pero no en un porcentaje muy alto. Se rompe un 5 o 3%, y para eso existe una norma que se llama desnormalización de base de datos. ¿Ve? Eso es romper las reglas de la base de datos, pero para que me convenga, cuando me conviene, yo las rompo, pero yo estoy consciente de que estoy rompiendo las reglas de la base de datos. ¿Ok? Yo debo estar consciente cuando yo rompo las reglas. No digo que yo voy a estar rompiendo, digo que lo voy a romper porque lo voy a romper. No, yo las rompo porque me conviene. Un ejemplo. ¿Cuándo yo puedo romper la base de datos? Existen por ejemplo, las primeras dos. Las primeras dos normas consisten en que usted no puede estar guardando campo en blanco en la tabla. De que usted tiene una tabla que se llama cliente y tiene un campo que se llama nombre y tiene un campo que se llama apellido y tiene un campo que se llama sexo, ¿verdad? Tiene nombre, apellido y sexo. Y usted mandó el dato sin el nombre. Nada más tiene el código, el apellido y el sexo y el nombre. ¿Cómo usted va a saber quién es esa persona? Entonces, una de las reglas es esa, que usted no puede guardar el campo en blanco en la tabla. Otra de las reglas que ustedes van a estudiar es que no se permiten la duplicidad de información. Una información que se almacena en una base de datos, usted no puede estar almacenando 300 veces por ahí. Entonces, eso se llama lo que se llama duplicidad de información. Por ejemplo, si yo me llamo Ángel en la empresa y yo le debo a la empresa 20,000 pesos, ¿verdad? De factura que yo hice. Y luego me crean como Ángel otra vez, con otro código, ¿verdad? Y yo soy Ángel, la misma persona, y me crean otra cuenta de 30,000 pesos. Cuando me llamen a Ángel de 20,000, ¿qué va a pasar? Que será deuda. Cuando yo pague esos 20,000, que diga saldo de deuda total de la empresa. Ángel Sosa. Y entonces hay otro Ángel que registraron doble, lo duplicaron por ahí, que debe 30,000. Aquí en Pekín yo saldé, yo tengo una carta de saldo a la fecha, el día de hoy. Si usted tiene un desorden en su empresa institucional, ya eso no es problema mío. Yo le saldé y yo puedo ir a la fiscalía donde se ve. ¿Qué dice ahí? Dice que yo le saldé. Usted no puede decirme que yo debo 30,000 pesos porque ahí dice que el día de hoy yo le saldé.
Entonces, con la base de datos no se juega, porque la base de datos puede hacer que una empresa quiebre. Usted quiebra una empresa en un día, en una mañana usted la quiebra, si usted no formula bien, si no crea bien su base de datos. Por eso que yo digo que esta materia de base de datos para mí es la más importante y a la que hay que prestarle mayor atención. Hay que prestarle mayor atención en la carrera, porque esta es la que da el dinero, esta es la que determina si tú vas a ganar bien o no vas a ganar nada. ¿Ok? Entonces, eso ustedes todos tienen que estudiarlo y traer ejemplos y subirlo a la plataforma, y en la próxima clase yo le voy a preguntar a cada uno y lo voy a evaluar en función de la normalización de base de datos. Porque esto es lo más importante que hay en esto, ¿eh? Las reglas. Pero las reglas también tienen sus límites y hay una norma para eso que se llama desnormalización de base de datos, la cual yo puedo interrumpir, puedo violar en un momento determinado que me convenga. ¿Ves? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del semáforo. Tú estás parado ahí en el semáforo, entonces cuando estás rojo tú no puedes cruzar. La regla dice que tú no puedes cruzar. Pero hay un momento de que tú puedes cruzar sin problema. Cuando viene una ambulancia detrás de ti, entonces tú cruzas. Los demás te dan paso y no te vocean mala palabra, ni mucho menos, porque hay una situación que se está presentando que amerita a que tú viole las reglas del tránsito. Porque hay una ambulancia que viene con uno enfermo atrás, tú no sabes lo que está. Entonces, tú puedes pasar violentando la norma, no es lo correcto, pero aún algo que te está forzando a que tú cruces el semáforo. Y nadie, ahora, si tú lo cruzas normal, tú lo que puedes matar gente o accidente, y muchas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué sucede en la base de datos? Así mismo, tú debes cumplir las reglas 100%, pero va a llegar un día, va a llegar un momento de que tú vas a tener que forzar, violentar esas reglas para tú poder resolver el problema. Pero tú estás consciente de que tú lo estás haciendo. ¿Eh? No es de que yo lo voy a violentar todos los días porque a mí se me pega la gana. Si tú vas a violentar todos los días, tú vas a tener un problema serio. Entonces, para eso existe una regla, una norma que se llama desnormalización de base de datos. ¿Ok? Así que tienen mucha información por estudiar en esta semana. Tienen mucho material, muchos ejercicios que tienen que desarrollar, muchas prácticas. Cuando usted busque en internet la va a encontrar. Entonces, ya sabemos que es una base de datos, ¿verdad? Dijimos que una base de datos es una especie de contenedor la cual nos permite a nosotros almacenar grandes volúmenes de información. ¿Ok? Entonces, la base de datos, ¿por qué está compuesta la base de datos? Está compuesta por tablas o entidad. ¿Qué es eso? Una tabla o entidad es un objeto único dentro de la base de datos. Única, una tabla es única. No pueden haber dos tablas iguales. Una tabla es única dentro de la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si usted tiene una tabla que se llama cliente, usted tiene que guardar los clientes ahí, usted no puede guardar los productos. ¿Ves? Para eso usted tiene una tabla que se llama productos o artículos, donde tú vas a guardar tus artículos en una tabla y los clientes en otra tabla. ¿Ves? Pero para crear tablas, tú no la puedes crear lo loco. Tú tienes que saberte las reglas, saber las normas. ¿Ves? Porque hablamos ahorita que hay una regla que dice que no pueden haber campo en blanco. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que a la tabla del cliente le pone el teléfono. A la tabla del cliente usted le pone el teléfono del cliente. Ajá. Y si no tiene teléfono, dígame. La regla dice que no puede estar en blanco. ¿Qué tú vas a hacer entonces? Tienes que saber las reglas. Bien, entonces ya sabemos que es una tabla. Y entonces, ¿y la tabla? ¿Por qué está compuesta? La tabla está compuesta por campos. Campos. O atributos. ¿Ok? Campos o atributos. Lo que le llaman en Excel, pero no lo vea, nunca vea la base de datos como Excel. Excel es una hoja electrónica, ¿eh? Pero le voy a poner este ejemplo, pero nunca me lo asocie con Excel. Más o menos se parece. Aquí dice que tiene Excel ahí, ¿verdad? Tenemos Excel ahí. Excel, eso como si fuera una tabla, ¿verdad? Pero aquí los cuadritos se le llaman celda. Celda se le llaman a los cuadritos, ¿verdad? En base de datos se llaman campos. Campos, ¿ok? O atributos. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Entonces, ¿qué es
Un campo es una base de datos. Pero es fácil. Un campo no es más que un espacio reservado en la tabla con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Por ejemplo, los campos, cuando tú estás trabajando en la tabla, los campos, tú debes especificar el tipo de datos que va a manejar ese campo. O sea, aquí en Excel tú puedes poner números, ahí, ¿verdad? Tú puedes poner una fecha. Ahí abajo tú puedes poner una fecha. Qué sé yo, de 19, de mes 6, de 2020, ¿verdad? Y ahí tú puedes poner letras, ¿verdad? Y ahí tú puedes poner 0, aquí tú puedes poner 1, falso verdadero. En la base de datos no. En la base de datos no. En la base de datos tú tienes que especificar el tipo de datos que va a manejar ese campo. Ese campo va a representar la columna entera. En Excel, tú puedes meter lo que tú quieras en cada celda. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es un campo? Un campo no es más que un espacio reservado en la tabla con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Entonces, usted tiene que saber que hay diferentes tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, datos enteros, que viene de, que se escribe, por ejemplo, así, int, es entero, y viene de integer, ¿verdad? Que viene de integer. Bien. Tenemos un tipo de datos que se llama, por ejemplo, float. Float. Ese tipo de datos maneja números flotantes con punto decimal. Maneja con punto decimal. Tenemos, por ejemplo, un tipo de datos que se llama char. Eso es para alfa numérico. Tenemos bar char para alfa numérico también, pero hay una diferencia. ¿Quién sabe la diferencia de ustedes entre char y bar char? ¿Alguien se la sabe? Según lo que yo vi en bar chart, como que si sobra algún dígito, después de tú ponerle el tamaño, como que se borra automático, no se pone, y así se ahorra el espacio, según lo que vi en el curso. Ok, perfecto. Sí, mira. Aquí, tienes razón. Hay una diferencia, por ejemplo, si yo tengo acá, yo tengo unas variables declaradas, vamos a poner nombre, y va a ser char de 100, ¿ok? Y luego yo tengo nombre, varchar de 100, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Mira, vamos a suponer que entonces nombre es igual a Juan y nombre es igual a Juan. ¿Qué pasa? Lo que decía el joven, mira, aquí yo le puse que son 100 posiciones, ¿verdad? El nombre tiene 4. Entonces me están sobrando 96. En chart, él te guarda los 100 espacios. El nombre y los 96 en blanco. Y aquí en varchar te guarda solamente Juan. Este va a utilizar un poco el disco duro, el almacenamiento, pero también este tiene su ventaja. Este en algunas ocasiones también debo utilizarlo, que luego le voy a explicar. Bueno, tenemos el string, que es para cadena. Tenemos el boolean, para falso verdadero. Tenemos el date, para fecha. Tenemos date time, para fecha y hora, y así sucesivamente. Vamos a ir viendo otros que van apareciendo. Entonces, la definición que le decía es que el campo no es más que un espacio reservado en memoria, o reservado en la tabla, con el objetivo de almacenar un tipo de dato. Ahora bien, ¿qué es el dato? ¿Qué es un dato a nivel de base de datos? El dato es la información que se almacena, el valor que se almacena en el campo. O sea, lo que tú colocas aquí, vamos a suponer que es una tabla, eso que está ahí es el dato. Vamos a suponer que vamos a crear una tabla. Y la tabla va a tener, por ejemplo, aquí código, nombre,
apellido, sexo, ¿verdad? Yo te voy a poner aquí el código 001. Nombre, Ángel. Apellido, Sosa. Sexo, masculino. Entonces, ¿cuál es el dato? Esa información que está ahí, en cada campo. La información que se almacena en cada campo se denomina dato, ¿verdad? Entonces, hay otra información. Hay otra información que se llama, que es el registro o tupla. Registro o tupla. Bien. El registro es el conjunto de información almacenada en los campos. Por ejemplo, toda esa información que está ahí se llama registro. El conjunto de todos esos datos, toda esa línea completa, eso es un registro. Ah, que no me están entrando los registros, la tabla. Eso es, mira. Que no te está entrando esa información. El conjunto de datos perteneciente a los campos, eso se llama registro o tupla. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que ustedes hagan la tarea, que ustedes me trabajen en la parte de la normalización. Vamos a trabajar, por ejemplo, con gestor de base de datos, por ejemplo, vamos a trabajar con uno que no sea problemático para instalar. Vamos a trabajar con MySQL. Usted lo descarga, yo le voy a decir cómo, le voy a hacer un video, usted lo instala, fácil de utilizar. Usted puede utilizar, por ejemplo, hay muchos software manejadores de base de datos que te permiten trabajar. Por ejemplo, tú puedes usar uno que yo utilizo que se llama NaviCat, muy bueno para trabajar. El NaviCat te permite a ti manejar todos esos gestores de base de datos, Oracle, MySQL, SQLite, Postgres, todos esos gestores de base de datos. O tú puedes utilizar, por ejemplo, PHP MyAdmin, que es una aplicación de PHP para administrar y controlar la base de datos. Y también te puedo utilizar, MySQL Administrator. Tú puedes utilizar a MySQL, creo que tenía uno por aquí, déjame ver. MySQL Storm, algo así. Hay muchísimos que te permiten manejar los gestores de base de datos, pero nosotros vamos a hacer énfasis en la consola. En la consola. ¿Qué es la consola? Es una ventanita parecida a SSH, que trabajan en Linux, que tú la abres y a nivel de consola, en esa ventana negra, tú vas a manejar la base de datos. Tú puedes, por ejemplo, poner tu usuario, contraseña, y a nivel de consola se puede manipular, por ejemplo, a una serie de comandos, por ejemplo, show database, que vamos a ver la base de datos. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar una de esas bases de datos, una serie de comandos que hay para eso. Básicamente vamos a trabajar aquí y ya al final vamos a comenzar a explorar en estos programas que me permiten controlar también la base de datos. ¿Ok? Así que necesito que para poder nosotros continuar trabajando con esto y el conocimiento sea efectivo, que ustedes me hagan énfasis en la norma. Antes de comenzar a tirar código, a hacer tarea, usted tiene que saberse las reglas, la norma que estoy haciendo énfasis. Primera, segunda, tercera y cuarta forma normal, y me hacen énfasis en la desnormalización, que ya más o menos le expliqué lo que es. Si usted no controla esto de la norma de base de datos, usted no se la sabe, usted lo que va a perder tiempo y se va a quemar, porque el curso entero, la carrera entera, su vida entera informática, en cuanto a almacenamiento de datos, está entre esas 4 normas. Existen también 5 y 6 normas, formas normal, pero ya con estas 4 normas, usted puede hacer un buen trabajo. Las otras son como más de relleno. Y también debe hacer énfasis en la desnormalización. Es mucho trabajo, tienen una semana para aprenderse todo eso, enviármelo con los ejercicios y lo voy a evaluar en función a las normalizaciones de base de datos el próximo sábado. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, es el momento de las preguntas ahora. ¿No hay pregunta? Hay que descargar algo. No hay que descargar nada, yo le voy a avisar. Yo lo que quiero es que usted se me concentre en la normalización. Y ya yo le expliqué
Le expliqué muchísimas cosas. Le expliqué el gestor de base de datos. Le expliqué el motor de la base de datos. Le expliqué parte de las normas internacionales, más o menos. Le expliqué buenas prácticas. Le expliqué el nuevo paradigma de las bases de datos. Le expliqué, le hablé de la normalización que hay en un tema central. Le dije que es una base de datos. Le hablé del motor de la base de datos. Le hablé de una tabla, le hablé de campo, le hablé de los registros. Le hablé de los tipos de datos. No, ahora mismo no tiene que descargar nada. Yo le voy a avisar. Primero tenemos que aprender reglas. Y luego que usted esté claro con las reglas, entonces seguimos con lo demás. Porque sin las reglas no avanzamos nada. Usted lo que va es a perder tiempo y a cometer muchas cosas incorrectas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Profe, ¿usted va a dejar un curso de Microsoft SQL Server o base de datos en YouTube, que son como 15 videos? Mira, yo le mandé unos videos para que ustedes lo hicieran. Para que ustedes vayan viendo. Eso es obviamente didáctico, ¿ok? Para que vayan viendo. A un tema, mira, le mostré aquí, se va a caer el video, puedo ver que se cae el video. Mira, se va a caer porque esto nada más tiene 40 minutos. Vamos a enviarle el link para que todos entren, para yo explicarle eso, muy importante, que usted me acaba de mencionar. Y le voy a mandar el link ahora otra vez.